Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy vamos a retroceder a los orígenes de un conflicto que sigue resonando hasta nuestros días. Para entender las raíces profundas de las tensiones en el Medio Oriente, es necesario remontarse a los relatos bíblicos de los patriarcas Abraham, Ismael, Isaac y Jacob, cuyos destinos entrelazados marcaron el comienzo de una historia de rivalidades y promesas que ha dejado su huella en generaciones. Primero, conoceremos a Abraham, un hombre llamado por Dios para ser el padre de muchas naciones. Sin embargo, su historia no está exenta de desafíos. Su primer hijo, Ismael, nacido de Agar, una esclava, se convirtió en un símbolo de una herencia que, según la tradición islámica, lo vincula directamente con los pueblos árabes. Luego, veremos cómo Isaac, el hijo de la promesa divina, nacido de Sara, representa el linaje que conduciría a la nación de Israel. Las tensiones no terminan ahí. Cuando llegamos a Jacob, el hijo de Isaac, y a su hermano Esaú, vemos cómo las luchas familiares por la primogenitura y la bendición divinas continúan dividiendo a los descendientes. Estos relatos no solo son fundamentales para la fe, sino que revelan la complejidad de los conflictos que comenzaron en aquellos tiempos antiguos y que aún tienen repercusiones hoy. A través de estas historias, comprenderemos cómo el destino de estos patriarcas bíblicos nos ayuda a entender las profundas raíces de los conflictos en el Medio Oriente, una historia de promesas divinas, rivalidades familiares y luchas por la herencia que se extiende hasta nuestros días. No te lo pierdas. Y ahí estaba yo, en la región montañosa de Moria, con el corazón oprimido por una profunda angustia, obedeciendo un mandato divino que parecía ir más allá de cualquier entendimiento humano. A mi lado estaba Isaac, mi único hijo, aquel a quien Dios me había prometido cuando mi esposa Sara y yo estábamos ya en los confines de nuestra vejez. Él era el niño de la promesa, el símbolo vivo de un pacto entre lo divino y lo terrenal. Sin embargo, según las instrucciones que recibí en una visión un día que parecía normal, debía ofrecer a Isaac como un sacrificio a Dios. Con cada paso que ascendíamos por la árida pendiente de la montaña, una tormenta de dudas y temores asaltaba mi mente, pero era mi fe inquebrantable la que guiaba mis pasos hacia adelante, sosteniendo mi voluntad. Al llegar a la cima, procedí con reverencia a preparar el lugar del sacrificio. Organicé cuidadosamente la leña sobre el altar que construí con mis propias manos mientras el cielo se cernía, vasto e inmutable, sobre nosotros. Con manos que temblaban ante el peso de mi tarea, até a mi amado hijo, mirando a sus ojos llenos de confianza y amor. En el momento más crítico, cuando ya levantaba el cuchillo sobre mi hijo, la atmósfera se cargó de un silencio sobrenatural. Fue entonces cuando la voz de un ángel del Señor rompió el silencio, llamándome por mi nombre con urgencia: Abraham, Abraham. En ese instante de obediencia suprema y prueba de fe, se me reveló un carnero, enredado por sus cuernos en un matorral cercano. Dios había provisto un sacrificio alternativo, salvando la vida de mi hijo y reafirmando su promesa de una manera que nunca olvidaría. Pero déjenme contarles todo desde el comienzo. Mi nombre es Abraham y esta es mi historia. Mi nombre es Abraham, aunque inicialmente fui conocido como Abram. Nací en Ur de los Caldeos, una ciudad rica en cultura y avanzada en tecnología, famosa por sus templos y su vibrante comercio. Mi padre, Taré, era un hombre de cierto renombre, y en nuestra casa, al igual que en muchas de la ciudad, se practicaba la adoración de diversos dioses, algo típico de nuestra sociedad politeísta. La vida en Ur estaba marcada por rituales y el flujo constante de comerciantes y viajeros que traían consigo noticias y prácticas de tierras lejanas. Aunque crecí en esta rica tradición cultural, mi destino no estaba atado a los dioses de mi gente. Según las escrituras y las tradiciones judías, desde joven fui inquieto ante la idolatría que me rodeaba, cuestionando la eficacia de adorar a dioses hechos por manos humanas. Un día, mi vida tomó un giro decisivo. Dios se me reveló, guiándome a dejar mi tierra, mi parentela y la casa de mi padre. Este llamado fue tanto una promesa como una orden. Me convertiría en el fundador de una gran nación, una nación que sería bendecida con abundancia y cuya existencia misma sería una bendición para el mundo. Antes de que este llamado divino se materializara plenamente, mi padre Taré
tomó la decisión de que nos mudáramos de Ur hacia Canaán. Sin embargo, no llegamos a nuestro destino inicialmente. En lugar de eso, nos establecimos en Harán, otra ciudad próspera, donde mi padre finalmente falleció. Esta pausa en Harán no era más que un intermedio en el plan divino para mi vida. Mi viaje comenzó de manera decisiva cuando, en Harán, la voz de Dios resonó, desafiando todo lo que había conocido hasta entonces. «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré», dijo el Señor. A pesar de las incertidumbres, mi corazón se llenó de una resolución firme, impulsada por la promesa de que sería hecho una gran nación, que sería bendecido, y que mi nombre se haría grande. A la edad de 75 años, después de la muerte de mi padre Taré, tomé a mi esposa Sarai y a mi sobrino Lot, junto con todos los bienes que habíamos acumulado y las personas que se habían unido a nosotros en Harán, y partimos hacia Canaán. Esta decisión no fue solo mía, representaba la esperanza y la fe de toda una familia que buscaba una promesa divina. Al llegar a Canaán, viajé a través de la tierra hasta un lugar llamado Siquem, hasta el encinar de Moré. En aquel lugar, el Señor se me apareció de nuevo y dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Movido por esta confirmación de la promesa de Dios, levanté allí un altar al Señor, quien se había revelado a mí. Este fue un acto de adoración y agradecimiento, marcando el sitio donde el Señor había hablado conmigo, un lugar ahora impregnado de santidad y promesa. No obstante, la tierra por la que viajábamos estaba en ese momento ocupada por los cananeos, lo que presentaba una constante fuente de tensión y desafío. Sin embargo, mi viaje continuó, llevándome hacia el sur, hacia la región de Betel, donde acampé entre Betel al oeste y Jai al este. Allí volví a construir un altar al Señor y proclamé su nombre, estableciendo otro punto de encuentro sagrado con Dios en esta tierra prometida. Pero la tierra a la que Dios me había llevado enfrentaba una grave hambruna, una prueba que no había anticipado. La escasez me obligó a tomar una decisión difícil: descender a Egipto para vivir allí durante algún tiempo. Antes de entrar a Egipto, consciente de la belleza de Sarai y temiendo por mi vida, le pedí que dijera que era mi hermana. Era una verdad a medias, pues ella era en verdad mi media hermana, pero este plan tenía como fin protegerme de posibles amenazas debido a su belleza. En Egipto, la belleza de Sarai captó de hecho la atención del faraón, y en un giro agridulce fui tratado con honores y recibí regalos por su causa, incluyendo ovejas, vacas, asnos, siervos y camellos. Sin embargo, el Señor intervino, enviando plagas sobre la casa del faraón debido a Sarai, mi esposa. Cuando el faraón descubrió la verdad, me reprendió y me ordenó que tomara a mi esposa y todo lo que poseía y me fuera de Egipto. Después de la difícil estancia en Egipto, regresé a la tierra de Canaán, acompañado de mi esposa Sarai y mi sobrino Lot. Llevábamos con nosotros todas las riquezas que habíamos acumulado y el personal que se nos había unido durante nuestra estancia en Egipto. Nuestro retorno marcó un nuevo comienzo en la tierra prometida. Después de la difícil estancia en Egipto, regresé a la tierra de Canaán, acompañado de mi esposa Sarai y mi sobrino Lot. Llevábamos con nosotros todas las riquezas que habíamos acumulado y el personal que se nos había unido durante nuestra estancia en Egipto. Nuestro retorno marcó un nuevo comienzo en la tierra prometida. Subimos del sur y volvimos a Betel, al lugar donde había establecido mi tienda entre Betel y Ai, al principio de nuestro viaje. Aquí, en este lugar sagrado donde había construido un altar anteriormente, invoqué nuevamente el nombre del Señor. Era un momento de reafirmación de mi fe y mi dependencia de la providencia divina, recordando la promesa que el Señor había hecho de dar esta tierra a mi descendencia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que surgieran nuevamente desafíos. Las riquezas que tanto Lot como yo habíamos acumulado eran considerables. Nuestros rebaños y manadas habían crecido hasta tal punto que la tierra ya no podía sostenernos juntos. No había suficiente espacio para que ambos pudiéramos asentarnos con nuestros rebaños, lo que llevó a conflictos entre los pastores de mis rebaños y los de Lot. Deseando evitar una disputa familiar y consciente de la necesidad de mantener la paz, tomé la iniciativa. Le dije a Lot que eligiera él mismo la parte de la tierra que prefería habitar, ofreciéndole la primera elección,
aunque yo era el mayor y el líder de nuestra expedición. Esto no solo demostraba mi confianza en la providencia de Dios, sino también un deseo de vivir en armonía y evitar conflictos. Lot observó la tierra y eligió para sí la llanura del Jordán, que era sumamente fértil y bien regada, hasta Sodoma. Era una región tan rica y exuberante como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Esto significó que Lot se dirigiera hacia el este, separándose de mí. Así, estableció su campamento cerca de Sodoma, aunque los hombres de esta ciudad eran notoriamente malvados y pecadores contra el Señor. Después de que Lot se separó de mí, el Señor me habló una vez más. Me dijo que levantara la vista y observara desde donde estaba, hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que yo viera, me la daría a mí y a mi descendencia para siempre. Además, prometió hacer mi descendencia como el polvo de la tierra, tan innumerable que, al igual que nadie puede contar el polvo, nadie podría contar mi descendencia. Motivado por esta renovada promesa, me trasladé y acampé en los robles de Mamre, que están en Hebrón, donde construí otro altar al Señor. Este acto simbolizaba mi gratitud y mi permanente compromiso de seguir al Señor, quien continuamente me guiaba y bendecía en mi peregrinaje. En aquellos días, mientras residía cerca de los robles de Mamre en Hebrón, un conflicto considerable estalló en la región donde Lot había escogido asentarse. 4 reyes poderosos del este formaron una alianza y se rebelaron contra 5 reyes de la llanura, entre ellos el rey de Sodoma, donde Lot ahora vivía. Estos reinos habían estado sometidos durante 12 años y en el 13º año se rebelaron. El conflicto culminó en una batalla en el valle de Sidim, que estaba lleno de pozos de brea. Los reyes de Sodoma y Gomorra, superados en número y fuerza, huyeron, y muchos cayeron en esos pozos, mientras que otros escaparon a las montañas. Los vencedores saquearon Sodoma y Gomorra, llevándose bienes, provisiones y cautivos, incluido mi sobrino Lot, su familia y sus posesiones. Cuando recibí la noticia de que Lot había sido capturado, sabía que debía actuar. Reuní a 318 de mis hombres entrenados, nacidos en mi propia casa, y los lideré en una audaz incursión nocturna. Seguimos a los captores hasta Dan, los atacamos por sorpresa y los derrotamos, recuperando no solo a Lot y su familia, sino también todos los bienes que habían sido saqueados. Después de la victoria regresé y fui recibido por el rey de Sodoma y Melquisedec, el rey de Salem, quien también era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec me bendijo, diciendo: «Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos». Agradecido y honrando a Dios, le di a Melquisedec el diezmo de todo lo recuperado. Este encuentro no solo reforzó mi fe en la protección y provisión divinas, sino que también estableció mi estatus y reputación entre las naciones y pueblos de la región. Fue un momento decisivo que mostró cómo, incluso en tiempos de guerra y conflicto, la mano de Dios estaba conmigo, guiándome y protegiéndome a mí y a mi familia. Después de todos esos tumultuosos eventos y las batallas, regresé a mi campamento, reflexionando sobre las muchas bendiciones y protecciones que el Señor me había brindado. Sin embargo, en medio de la tranquilidad, sentía una inquietud persistente. A pesar de todas las promesas de Dios, aún no tenía un heredero propio de mi sangre. Una noche, mientras contemplaba estas cosas, la palabra del Señor vino a mí en una visión. Me dijo: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande». Movido por la sinceridad de mi corazón, respondí: «Señor Dios, ¿qué me darás, siendo yo estéril y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco?» Parecía que, a pesar de la promesa de una gran descendencia, mi propia casa estaba vacía de hijos. El Señor me llevó fuera y dijo: «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Así será tu descendencia». A pesar de la duda inicial, algo en la profundidad de esa noche estrellada tocó mi corazón. Creí al Señor, y Él lo contó por justicia. Sin embargo, deseaba una señal más tangible de que Dios cumpliría esta promesa. Así que le pregunté cómo podría saber que heredaría la tierra prometida. En respuesta, Dios me instruyó a traer una novilla, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años,
junto con una tórtola y un pichón. Corté los animales por la mitad y coloqué cada mitad frente a la otra, excepto las aves. Mientras esperaba, un profundo sueño cayó sobre mí, y en ese sueño oscuro y aterrador, el Señor me reveló que mi descendencia sería extranjera en una tierra no suya, y serían esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero también me aseguró que Él juzgaría a la nación, que los esclavizaría y después saldrían con grandes posesiones. Al atardecer, vi una visión impresionante. Una antorcha humeante y un horno de fuego que pasaban entre las piezas partidas de los animales. Ese día, el Señor hizo un pacto conmigo diciendo: «A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates». Este capítulo de mi vida cerró con una profunda certeza de la fidelidad de Dios. Aunque los caminos por los que me llevaba a menudo eran misteriosos y desafiantes, su promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo y la certeza de una tierra prometida me sostenían firmemente en mi fe y en mi camino. A pesar de las promesas de Dios, Sarai y yo seguíamos sin tener hijos. Un día, Sarai, movida por la desesperación y tal vez dudando de la promesa de Dios de que tendríamos nuestro propio hijo, me sugirió una solución que era común en nuestra cultura: que yo tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar. Aunque reticente, accedí a la propuesta de Sarai, confiando en su juicio. Agar concibió rápidamente, pero esto solo trajo más complicaciones. Su embarazo alteró la dinámica de nuestra casa. Sarai se sintió menospreciada y herida, y su relación con Agar se deterioró rápidamente. Agar comenzó a despreciar a Sarai, y Sarai, sintiéndose afligida y quizás arrepentida de su decisión, trató duramente a Agar, hasta que finalmente Agar huyó al desierto. En el desierto, un ángel del Señor encontró a Agar cerca de un manantial. El ángel la instó a regresar y someterse a Sarai, prometiéndole que su descendencia sería demasiado numerosa para contar. Además, el ángel le reveló que daría a luz a un hijo llamado Ismael, porque el Señor había escuchado su aflicción. Agar obedeció al ángel y regresó a nuestra casa, donde finalmente dio a luz a Ismael. Este capítulo de nuestra vida fue complejo y lleno de emociones encontradas. Aunque agradecido por el nacimiento de Ismael, sabía en mi corazón que aún esperaba la promesa de Dios de un hijo a través de Sarai, un hijo que sería el heredero de la promesa divina que me había sido revelada bajo las estrellas. Cuando tenía 99 años, el Señor se me apareció y me dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda en mi presencia y sé perfecto. Haré mi pacto contigo y te multiplicaré en extremo». Aquella promesa llenó mi corazón de esperanza y asombro. Dios me aseguró que su pacto sería perpetuo para mí y para mis descendientes, y que la tierra en la que me encontraba como extranjero, la tierra de Canaán, sería para mí y para ellos para siempre. Entonces, el Señor me dijo algo que cambiaría mi identidad para siempre. «Ya no te llamarás Abram, sino que tu nombre será Abraham, pues te he puesto por padre de muchas naciones». En ese momento, supe que mi vida y la de mi familia estaban tomando un nuevo rumbo. También me dijo que Sarai, mi esposa, ahora se llamaría Sara y que ella sería madre de naciones. Reyes de pueblos saldrían de ella. Para sellar este pacto, Dios me instruyó a circuncidar a todos los varones de mi casa, incluyendo a mí mismo. A pesar de mi avanzada edad, obedecí sin vacilar. Esta señal de la circuncisión sería una marca eterna del pacto entre Dios y mi descendencia. Todo varón de mi casa, incluidos los nacidos en ella, o comprados con dinero a cualquier extranjero, debería ser circuncidado. Así que tomé a Ismael, mi hijo, y a todos los nacidos en mi casa, o comprados con mi dinero, y los circuncidé, como Dios me lo había mandado. La promesa de Dios fue clara y firme, y aunque parte de mí se maravillaba de que pudiera suceder algo así a mi edad avanzada y a la de Sara, mi fe en sus palabras era completa. Él había dicho que volvería a visitarme y que para entonces Sara tendría un hijo. En esta jornada Dios no solo redefinió quién soy, sino que también trazó un nuevo camino para los que vendrán después de mí, marcando un cambio fundamental en mi vida y en mi relación con el Dios Todopoderoso. Desde mi nuevo entendimiento y la alianza con Dios,
Un día, mientras me encontraba sentado a la entrada de mi tienda en el calor del día, levanté la vista y vi a 3 hombres de pie frente a mí. Al verlos, corrí desde la entrada de la tienda a recibirlos y me incliné hasta el suelo. Les di la bienvenida con hospitalidad, como es nuestra costumbre en estas tierras áridas. Les pedí que se tomaran un momento para descansar bajo el árbol y les ofrecí agua para lavar sus pies. Luego les prometí un bocado de pan para que recuperaran fuerzas antes de continuar su viaje. Ellos aceptaron, así que me apresuré a preparar una comida. Le dije a Sara que amasara y cociera panes sin levadura, y tomé un ternero tierno y bueno, lo preparé y lo serví con pan, mantequilla y leche. Mientras comían bajo el árbol, me preguntaron por Sara. Les respondí que estaba en la tienda. Fue entonces cuando uno de ellos, que más tarde entendería que era el Señor mismo, reafirmó la promesa que me había hecho anteriormente. Volveré a ti el año que viene por este tiempo, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara, que escuchaba desde la entrada de la tienda, rió para sí, pensando en la improbabilidad de tal evento a nuestra edad. El Señor, conociendo sus pensamientos, me preguntó por qué Sara se había reído, cuestionando si había algo demasiado difícil para él. Sara, asustada, negó haberse reído, pero él dijo: «Sí, te has reído». Después de la comida, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Yo los acompañé para despedirlos, y mientras caminábamos, el Señor consideró si debía o no revelarme lo que estaba a punto de hacer. Decidió informarme de que iba a verificar si los gritos de maldad que subían de Sodoma y Gomorra eran tan grandes como había llegado a oír. Si fuera así, sabría qué hacer. Entonces me encontré intercediendo por la ciudad, preguntando al Señor si destruiría al justo con el pecador, y si perdonaría la ciudad si hubiera 50, 40, 30, 20 o incluso 10 justos. Cada vez, el Señor accedió a no destruir la ciudad por amor a los justos. Después de nuestra conversación, los hombres se fueron hacia Sodoma, y yo regresé a mi tienda, reflexionando sobre la gravedad y la misericordia de lo que estaba por venir. Después de los eventos concernientes a Sodoma y Gomorra, decidimos continuar nuestro viaje. Nos trasladamos hacia el sur y nos establecimos entre Cades y Shur, en la región de Gerar. Allí, como había hecho en otras ocasiones por temor a lo que podría sucederme debido a la belleza de Sara, dije que ella era mi hermana. No pasó mucho tiempo antes de que Abimelec, el rey de Gerar, enviara por Sara y la tomara para sí, creyendo que realmente era solo mi hermana. Sin embargo, Dios intervino antes de que pudiera suceder algo entre ellos. Se le apareció a Abimelec en un sueño por la noche y le dijo: «Vas a morir por la mujer que has tomado, pues ella está casada con otro hombre». Abimelec, que no había llegado a acercarse a Sara, se defendió diciendo que había actuado con la inocencia de su corazón y la limpieza de sus manos, ya que tanto yo como Sara habíamos afirmado que éramos hermanos. Dios reconoció la sinceridad de Abimelec y le dijo que sabía que había actuado con integridad, y por eso lo había impedido de pecar contra él. Le instruyó a devolver a Sara, y le dijo que yo, siendo un profeta, oraría por él para que viviera. Pero si no devolvía a Sara, tanto él como todos los suyos morirían. Al día siguiente, Abimelec convocó a todos sus sirvientes y les contó lo ocurrido, causando gran temor entre ellos. Luego me llamó y me reprochó por haberlo llevado a una situación tan grave con mis engaños. Me preguntó qué me había motivado a actuar de esa manera. Le expliqué mi miedo a ser asesinado por mi esposa y cómo había llegado a un acuerdo con Sara desde el principio de nuestro matrimonio para decir que era mi hermana en situaciones como esta. Abimelec entonces devolvió a Sara y me reprendió. Además me dio ovejas, vacas, siervos y siervas, y me ofreció elegir un lugar en su tierra para vivir. También le dijo a Sara que me había dado 1000 piezas de plata como una cobertura para los ojos ante todos, mostrando que no había deshonra en ella. Finalmente, en presencia de Abimelec y de todo su pueblo, oré a Dios, y él sanó a Abimelec, a su esposa y a sus siervas, para que pudieran tener hijos nuevamente, pues el Señor había cerrado todo vientre en la casa de Abimelec debido a Sara, mi esposa. Después de casi 25 años de larga espera, el Señor cumplió su promesa de una manera maravillosa. Sara concibió y me dio un hijo en nuestra vejez, en el tiempo exacto que Dios había dicho. Lo llamamos Isaac, que significa «Él ríe», un nombre que recordaba la risa de incredulidad de Sara cuando escuchó la promesa de Dios,
y también la alegría que nos llenaba ahora que la promesa se había materializado. Cuando Isaac fue destetado, organizamos una gran fiesta para celebrar el evento. Sin embargo, durante la festividad, Sara notó que Ismael, el hijo que había tenido con mi sierva Agar, se burlaba. Preocupada por el futuro de Isaac, Sara me pidió que expulsara a Agar y a Ismael. Este pedido me angustió profundamente porque Ismael también era mi hijo. Pero Dios intervino y me dijo: «No te aflijas por el muchacho ni por tu sierva. Escucha todo lo que Sara te diga, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Pero también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente». Con esta afirmación divina, sentí el consuelo y la guía necesarios para proceder. A la mañana siguiente, preparé algo de comida y un odre de agua, y se los di a Agar. Luego los despedí, y ellos se fueron. Agar y el niño vagaron por el desierto de Beerseba. Cuando el agua del odre se agotó, Agar, desesperada, apartó al niño bajo unos arbustos y se sentó a cierta distancia, pues no quería ver morir al niño. Pero Dios escuchó el llanto del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, diciéndole: «¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque de él haré una gran nación». Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Llenó el odre y dio de beber al muchacho. Dios estuvo con Ismael mientras crecía en el desierto. Se convirtió en un arquero y vivió en el desierto de Parán. Más tarde, Agar le tomó una esposa egipcia. Mientras tanto, en mi relación con los líderes locales, Abimelec y Ficol, el jefe de su ejército, vinieron a mí desde Gerar para hacer un pacto, reconociendo que Dios estaba conmigo en todo lo que hacía. Acordamos un pacto en Beerseba, donde juré a Abimelec que trataría justamente con él y sus descendientes. Planté un tamarisco en Beerseba y allí invoqué el nombre del Señor, el Dios eterno. Luego, después de establecer el pacto con Abimelec, permanecí en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Tiempo después, Dios me puso a prueba de una manera que nunca jamás hubiera imaginado. Me llamó por mi nombre y yo respondí: «Aquí estoy». Entonces me dio una instrucción que heló mi corazón: «Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la región de Moriah. Sacrifica allí a Isaac como holocausto en uno de los montes que te indicaré». Al siguiente amanecer, preparé todo lo necesario para el viaje. Corté la leña para el sacrificio, ensillé mi asno y llevé conmigo a Isaac, junto con 2 de mis siervos. Caminamos juntos hacia el lugar que Dios había dicho. Después de 3 días de viaje, al levantar los ojos, vi el lugar a lo lejos. Les dije a mis siervos que se quedaran con el asno, mientras Isaac y yo íbamos más adelante a adorar, asegurándoles que volveríamos. Llevé la leña del holocausto y se la puse a Isaac para que la cargara, mientras yo llevaba el fuego y el cuchillo. Mientras caminábamos juntos, Isaac, percibiendo algo inusual, me preguntó: «Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Con el corazón apesadumbrado le respondí: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Y continuamos caminando juntos. Al llegar al lugar que Dios me había indicado, construí un altar y dispuse la leña. Luego, con un corazón lleno de dolor, pero confiando en la voluntad de Dios, até a mi hijo Isaac y lo puse sobre el altar, encima de la leña. Extendí mi mano y tomé el cuchillo para sacrificar a mi hijo. Pero en ese momento crucial, el ángel del Señor me llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham». Respondí de inmediato: «Aquí estoy». El ángel dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Aliviado y con lágrimas en los ojos, levanté la vista y vi un carnero atrapado por los cuernos en un matorral. Tomé al carnero y lo ofrecí en holocausto en lugar de mi hijo. Nombré ese lugar «El Señor proveerá», pues en la montaña el Señor proveyó para el sacrificio. El ángel del Señor me llamó nuevamente desde el cielo y reiteró las promesas hechas a mí y a mi descendencia, asegurando que serían tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y que todas las naciones de la tierra serían bendecidas por mi descendencia,
porque obedecí su voz. Después de este tremendo momento de mi vida, regresamos donde estaban los siervos, y juntos regresamos al lado de nuestra familia en Beerseba. Hoy nos adentraremos en la intrigante narrativa de Ismael, el hijo olvidado de Abraham. Este relato bíblico es un tapiz de luchas humanas, promesas divinas y la gracia perdurable de Dios. Si encuentran inspiración en las atemporales historias de fe, herencia y redención, están en el lugar correcto. Antes de desentrañar los detalles de la historia de Ismael, asegúrense de suscribirse a nuestro canal Historias Bíblicas para mantenerse conectados con la profunda sabiduría y enseñanzas de las Escrituras. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún episodio interesante. Ahora, embarquémonos juntos en este viaje esclarecedor. Ismael fue el primer hijo de Abraham, nacido cuando Abraham tenía 86 años y vivía cerca de Hebrón. En Génesis 15, Dios le promete a Abraham durante una aparición que tendrá un hijo y se convertirá en el padre de muchas naciones. En ese momento, Abraham no tenía hijos y su esposa Sara no podía concebir, lo que les hizo cuestionar cómo se cumpliría esta promesa. En Génesis 16:3, Sara, aún llamada Sarai, sugiere a Abraham, aún llamado Abram, tener un hijo con su sierva egipcia Agar, a quien le da como esposa. Entonces Sarai, mujer de Abram, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abram, su marido. Esta parece ser una costumbre común de la época, ya que las esposas de Jacob también recurrieron a ella. La esposa ofrece una sirvienta a su marido, pero todos los hijos nacidos de esta unión se consideran suyos, lo que podría ser una forma temprana de subrogación en la antigüedad. Era común que una mujer estéril ofreciera a su marido una sirvienta que tuviera hijos en su lugar. Era la esposa, no la sirvienta, quien criaba a los hijos. Aunque esta solución pudiera haber parecido juiciosa a Abraham y Sara, creó más problemas de los que resolvió. Agar, de hecho, tuvo un hijo con Abraham. Cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a despreciar a Sara, y Sara buscó ayuda en Abraham. Génesis 16:4-5 dice: «Y ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo». Abraham permitió a Sara actuar como quisiera, y Sara entonces maltrató a Agar, quien huyó de ella. Sara, siendo estéril, había obtenido un hijo de Agar, e Ismael era legalmente hijo de Sara. Sin embargo, esto no explica cómo Sara trató a Agar. En el desierto, el ángel del Señor encontró a Agar y le ordenó regresar a Abraham. También allí, el ángel del Señor le dijo que el hijo que llevaba en su vientre se llamaría Ismael, que significa Dios ha oído. De hecho, el Señor escuchó la angustia de Agar. Años después, Dios estableció un pacto con Abraham que requería la circuncisión de todos los miembros masculinos de su casa. Dios mandó a Abraham circuncidar a su hijo Ismael, así como a todos los otros varones de su casa, incluyendo esclavos nacidos en su hogar y los adquiridos de extranjeros. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, e Ismael tenía 13. El nacimiento de Isaac, el hijo legítimo de Sara y Abraham, exacerbó las ya tensas relaciones entre Sara y Agar. De hecho, estas tensiones comenzaron mucho antes del nacimiento de Ismael. Fue en el desierto donde el ángel del Señor encontró a Agar y le ordenó regresar a Abraham. También allí, el ángel del Señor le dijo que el hijo que llevaba en su vientre se llamaría Ismael, que significa Dios ha oído. De hecho, el Señor escuchó la angustia de Agar. Sin embargo, la discordia entre Sara y Agar alcanzó su punto máximo en el destete de Isaac. Profundamente molesta, Sara pidió a Abraham que echara a Agar y a su hijo. Abraham consideraba a Ismael como el hijo que Dios le había prometido. Incluso cuando Dios le reveló que Sara tendría un hijo, Abraham cuestionó la necesidad de este nacimiento, ya que Ismael podría ser su heredero. En Génesis 17:18, Abraham dice a Dios: «Ojalá Ismael viva delante de ti». Incluso después del nacimiento de Isaac, Abraham continuó tratando a Ismael con bondad, entristecido por el deseo de Sara de desheredarlo. Sara, por su parte,
Veía a Ismael como una amenaza para el lugar de Isaac en la familia y quería deshacerse de él. Esta petición de expulsar a la sirvienta y a su hijo parecía contravenir todas las normas de la ley antigua. Los hijos de las sirvientas podían ser degradados, pero no despedidos sin causa válida. El hecho de que Abraham resistiera tal trato, solo actuando por mandato de Dios, sugiere que la acción emprendida no estaba de acuerdo con los estándares de la época. Podemos preguntarnos acerca de la reacción de Sara. ¿Fue por un acto cometido por Ismael que amenazaba a Isaac, o simplemente su existencia era una amenaza? Génesis 21:9 nos dice que Sara vio al hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham burlándose. ¿Significa esto que Ismael se burlaba de Isaac o simplemente jugaba con él? La palabra burlándose en este contexto significa mofándose, ridiculizando o simplemente regocijándose en la situación. Sara percibe a Ismael como un rival para Isaac, no por ningún acto que haya cometido, sino por su mera existencia. El autor de Génesis narra la historia de Ismael principalmente para establecer un contraste entre Isaac e Ismael, no como individuos, sino como representaciones de la obra de Dios. La idea es que cuando Dios cumplió sus promesas a Abraham, no estaba limitado por leyes naturales y ordinarias, en otras palabras, por la carne. Aunque la preferencia de Dios por Isaac como hijo de la esposa se ajusta a la costumbre, el rechazo de Agar e Ismael hizo que el contraste fuera más evidente. Agar fue enviada con su hijo al desierto. Génesis 21:10-14 dice: Dijo también Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió, y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Estaban a punto de morir de sed, cuando Dios escuchó al niño, y les proporcionó agua. Sin embargo, Dios aún tenía planes para Ismael. Aseguró a Agar que Ismael, como hijo de Abraham, se convertiría en una gran nación. El cumplimiento de esta profecía se relata en Génesis 25:12-18. Ismael tuvo 12 hijos que se convirtieron en poderosos líderes y eventualmente en una nación. Agar, que ella misma era de origen egipcio, eligió una esposa egipcia para su hijo, e Ismael se estableció en el desierto de Parán. Habitaron desde Havila hasta Shur, que está al este de Egipto, según se va hacia Asiria. Tuvo 12 hijos y una hija. La Biblia menciona los hijos de Ismael en Génesis 25:13-15. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres según sus linajes. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Cedema. Sorprendentemente se le acredita con 12 hijos, al igual que Jacob tuvo 12 hijos. Esto se compara con los 12 hijos de Nacor y los 12 hijos de Esaú. Más tarde, la hija de Ismael se casó con Esaú, hijo de Isaac, como se indica en Génesis 28:9 y Génesis 36:3. La región de Havila, donde vivieron los descendientes de Ismael, estaba en la parte norte de la península arábiga. Shur era una región desértica entre Beerseba en el desierto del Negev y Egipto. Isaías 67 menciona a los descendientes de Nebaiot y Kedar como criadores de ovejas. Los descendientes de Ismael fueron llamados árabes, que básicamente significa nómadas. Desde el principio, los descendientes de Ismael fueron un pueblo guerrero, ya que vivían en hostilidad con todos sus hermanos. Así se cumplió la predicción de Dios de que Ismael sería un hombre indómito, como asno salvaje. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá en la presencia de todos sus hermanos. Más tarde, otros pueblos se establecieron en la península arábiga, incluidos los descendientes de los hijos de Abraham con Cetura, y algunos descendientes de Esaú, a saber, los amalecitas.
Aunque solo Isaac permaneció como heredero de Abraham, Ismael y los otros hijos de Abraham con concubinas también fueron bendecidos por él, como indica Génesis 25. Esto significa que los hijos de Agar y los de Cetura recibieron bienes materiales del patriarca. Una vez crecidos, la Biblia no reporta conflictos entre Ismael e Isaac. Ambos son descritos enterrando a Abraham en Macpela. La mayoría de estos nombres se mencionan en otros pasajes de la Biblia como familias tribales influyentes de esa época. Los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, son generalmente identificados como ismaelitas en la Biblia. Estaban organizados en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. Ismael murió a la edad de 137 años. La Biblia no especifica dónde fue enterrado, pero la tradición musulmana sitúa su tumba en la Kaaba en la Meca. En el Nuevo Testamento, Ismael es mencionado específicamente por el apóstol Pablo. El apóstol utilizó la figura del hijo de la esclava en su alegoría para contrastar a los perseguidores religiosos legalistas con aquellos nacidos según el Espíritu y que disfrutan de la libertad en Cristo. Ismael se convirtió en un nombre relativamente común, por lo que otros personajes son mencionados en la Biblia como Ismael. Había, por ejemplo, un descendiente de Saúl y Jonatán llamado Ismael, así como un alto funcionario bajo el reinado de Josafat y el hijo de un sacerdote en tiempos de Esdras. Pero entre todos los individuos mencionados, el más conocido fue el hijo de Netanías, un miembro de la casa real de David, quien durante el período de opresión babilónica contra los judíos mató a Gedalías, el gobernador de Judá designado por Nabucodonosor. En conclusión de nuestro análisis de Ismael, hijo de Abraham, podemos destacar varios puntos importantes. Ismael no fue el hijo de la promesa de Dios a Abraham, pero Dios aún lo protegió. Fue el propio Señor quien eligió el nombre Ismael y lo destinó a la grandeza, aunque estaba fuera del pacto. Ismael tuvo el privilegio de tener una numerosa descendencia comparable a la de Isaac, y su linaje se estructuró en 12 clanes tribales. Dios también caracterizó a Ismael, destacando el estilo de vida nómada de sus descendientes y la resistencia que encontrarían por parte de los hijos del pacto. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se asociaron con los madianitas, que también eran descendientes de Abraham a través de Cetura. Esta fusión de pueblos y historias intrincadamente entrelazados llevó a una asimilación entre ismaelitas y madianitas en varios pasajes bíblicos. Hoy en día, los árabes reclaman su genealogía de Abraham, principalmente a través de Ismael. Una teoría popular ampliamente difundida entre musulmanes y algunos cristianos sostiene que los árabes musulmanes son descendientes directos de Ismael. De hecho, Mahoma fue uno de los principales defensores de esta idea, declarándose descendiente de Ismael según el Corán. Es muy probable que haya algo de verdad en esta teoría. Según el misionero y autor Kenneth Fleming, lo que sabemos con certeza parece corroborar la hipótesis de que los ismaelitas constituyen al menos una parte significativa de la ascendencia genética árabe. Los textos antiguos establecen claramente un vínculo entre los árabes del norte y los descendientes de Ismael. Sin embargo, es poco probable que todos los habitantes de Arabia sean descendientes de Ismael, ya que los descendientes de Cetura y los hijos de Esaú también poblaron la península arábiga. Mientras que algunos árabes modernos pueden rastrear sus orígenes hasta Ismael, no todos los árabes son descendientes de Ismael, contrariamente a las afirmaciones musulmanas. La Biblia nos enseña que Dios hizo de Ismael una gran nación. Sus descendientes pueden compartir las bendiciones de Abraham, poniendo su fe en Jesucristo para la salvación. La historia de Ismael, hijo de Abraham, trasciende una simple biografía individual. Revela una parte importante de la obra de Dios y el despliegue de su gracia en la historia de la salvación. Ismael simboliza el nacimiento natural, resultado de la unión fértil entre Abraham y Agar, mientras que Isaac representa el nacimiento sobrenatural, donde Dios manifestó su gran poder, permitiendo que una mujer estéril de 90 años concibiera un hijo. El apóstol Pablo utiliza la historia bíblica de Agar y Sara para ilustrar una verdad espiritual fundamental relacionada con nuestra salvación. En Gálatas capítulo 4, Agar simboliza el antiguo pacto arraigado en las acciones humanas y la ley, mientras que Sara encarna el nuevo pacto basado en la gracia divina a través de la obra redentora realizada por Dios para la humanidad. En la analogía de Pablo, los creyentes en Cristo
son como el hijo nacido de Sara. Somos libres, nacidos del Espíritu. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por lo tanto, nosotros, que somos creyentes nacidos de nuevo, engendrados desde arriba, transformados espiritualmente, renovados y dedicados a su voluntad, no somos hijos de una mujer esclava, es decir, de nacimiento natural, sino de una mujer libre, es decir, de nacimiento sobrenatural. En los vastos y áridos territorios de Canaán, donde el viento susurraba entre colinas y desiertos, vivía un hombre cuya fe resonaba como un eco eterno en los cielos. Este hombre era Abraham, conocido no solo por su riqueza y ganado, sino por su inquebrantable devoción a Dios. Años atrás, en medio de un encuentro divino, Dios le había dado una promesa asombrosa: haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Sin embargo, a pesar de sus riquezas, Abraham y su esposa Sara, quien había pasado la flor de la juventud, carecían de lo que más anhelaban: un hijo. Los años habían pasado, y cada vez que el sol se ocultaba tras las colinas, Abraham miraba el cielo estrellado, recordando la promesa divina: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia, le había dicho Dios. Pero los años de espera pesaban en sus corazones como una piedra que no podía moverse. Sara, en su dolor por no poder dar un hijo a Abraham, había propuesto que tomara a su sierva Agar para tener un hijo a través de ella. Así nació Ismael, pero Dios aún tenía un plan diferente, uno que parecía imposible. ¿Cómo podré yo, siendo tan anciana, dar a luz un hijo?, se preguntaba Sara. Y fue entonces cuando, en una visita celestial, 3 misteriosos hombres visitaron a Abraham junto a los encinares de Mamre. Allí, uno de ellos, el mismo Dios en forma humana, declaró: Sara, tu mujer, te dará un hijo. Al escuchar esto, Sara rió, pero no era una risa de alegría, sino de incredulidad. ¿Acaso algo es imposible para Dios?, respondió el Señor. Y entonces sucedió lo impensable. A la edad de 90 años, Sara concibió y dio a luz un hijo, justo como Dios le había prometido. Lo llamaron Isaac, que significa risa, pues su nacimiento trajo consigo no solo la risa de Sara, sino también la manifestación del poder de Dios sobre lo imposible. Isaac creció en el hogar de su padre, rodeado por los pastores y servidores que cuidaban los rebaños de Abraham, en una atmósfera donde la fe y la obediencia a Dios se respiraban en cada rincón. Desde niño, Isaac aprendió de su padre las historias de cómo Dios lo había llamado de Ur de los Caldeos y de las innumerables veces que Dios había cumplido sus promesas. En las frescas noches de Canaán, bajo el brillante firmamento, Abraham contaba a su hijo cómo Dios le había prometido una descendencia tan numerosa como las estrellas. Sin embargo, la vida en la casa de Abraham no estuvo exenta de tensiones. Ismael, el hijo que Abraham había tenido con Agar, la sierva egipcia, se convirtió en una fuente de conflicto. Durante una fiesta celebrada en honor al destete de Isaac, Sara observó cómo Ismael se burlaba de su pequeño hijo. Angustiada por el futuro de Isaac, Sara fue categórica al pedir a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Esta petición desgarró el corazón de Abraham, pues Ismael también era su hijo. Sin embargo, Dios le habló con ternura, diciéndole que obedeciera a Sara, ya que el pacto de la promesa se cumpliría a través de Isaac, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y así, Agar e Ismael fueron enviados lejos, mientras Isaac crecía como el heredero de las promesas divinas. Un día, cuando Isaac era aún un joven, Dios decidió poner a prueba la fe de Abraham de una manera que estremecería la fibra más profunda de su ser. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. La orden era clara, devastadora, y aparentemente contraria a todo lo que Dios había prometido. Isaac era el hijo de la promesa, y a través de él vendría la descendencia que poblaría naciones. ¿Cómo podría Dios pedirle a Abraham que sacrificara a su único hijo?
Con el corazón lleno de pesar, pero una fe implacable, Abraham obedeció. Tomó a Isaac, 2 de sus siervos, y la leña para el sacrificio, y emprendieron el camino hacia el monte Moría. Durante 3 días, caminaron en silencio, hasta que Isaac, intrigado por la ausencia de un animal para el sacrificio, le preguntó: «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». La respuesta de Abraham, aunque enigmática, estaba cargada de una fe inquebrantable. «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Al llegar al lugar designado por Dios, Abraham construyó un altar, ató a su amado hijo y lo colocó sobre la leña. El corazón de Abraham debía latir con furia. Cada golpe del martillo en el altar debía resonar en su alma. Levantó el cuchillo, dispuesto a obedecer hasta las últimas consecuencias. En ese preciso instante, un ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios». Mirando a su alrededor, Abraham vio un carnero atrapado en un matorral. Ese fue el cordero que Dios había provisto, y fue ofrecido en lugar de Isaac. Allí, en el monte Moría, Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh, que significa «El Señor proveerá», una verdad que resonaría por generaciones. Desde aquel día en el monte Moría, Isaac vivió sabiendo que su vida estaba tejida por el plan divino de Dios, quien lo había preservado para un propósito más grande. La prueba en la que su padre Abraham casi lo sacrificó marcó un antes y un después, no solo en su familia, sino en la historia de todo un pueblo. Cada vez que Isaac miraba hacia el futuro, sabía que él era parte de algo que trascendía su existencia individual. Él era el heredero de la promesa eterna que Dios había hecho a Abraham. Todo lo que venía ahora estaba impregnado del pacto que Dios había sellado no solo con Abraham, sino también con él, en el momento en que Dios le permitió vivir. Al regresar del monte, la vida no volvió a ser la misma. El silencio entre Abraham e Isaac probablemente estaba cargado de una comprensión mutua de la grandeza de lo que acababan de experimentar. Isaac no había sido simplemente salvado de la muerte física. Él había sido confirmado como el hijo de la promesa divina, el eslabón crucial en la línea que llevaría al nacimiento de una gran nación, un pueblo apartado para Dios. Pasaron los años, y cuando Sara, la madre de Isaac, murió, Abraham sabía que necesitaba asegurar la continuidad de la promesa divina. Con gran sabiduría y previsión, Abraham no quiso que Isaac tomara por esposa a una mujer de entre los cananeos, quienes no seguían el mismo Dios. De modo que Abraham llamó a su siervo de confianza y le hizo jurar que viajaría a su tierra natal para buscar una esposa adecuada para Isaac entre su parentela. El siervo, confiando plenamente en Dios, partió en una larga travesía hasta Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Allí, en un pozo, oró pidiendo una señal clara de Dios. Que sea la joven a quien yo diga: «Por favor, baja tu cántaro para que yo beba», y que responda: «Bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has destinado para tu siervo Isaac». Y en una respuesta milagrosa a su oración, apareció Rebeca, quien no solo cumplió la señal, sino que también mostró ser una mujer de gran carácter y hospitalidad. Cuando el siervo de Abraham le explicó todo lo sucedido, la familia de Rebeca no tuvo dudas de que era la voluntad de Dios que ella partiera para ser la esposa de Isaac. Rebeca, llena de fe y valentía, aceptó el llamado sin dudar, sabiendo que estaba uniendo su destino a una promesa mucho mayor que ella misma. Así, regresó con el siervo, y cuando Isaac la vio por primera vez, la amó. La Biblia menciona cómo Rebeca fue un consuelo para Isaac tras la muerte de su madre, Sara, y juntos comenzaron una nueva vida. Isaac y Rebeca formaron un hogar en la tierra de Canaán, pero su vida juntos no estuvo exenta de dificultades. Al igual que su madre Sara, Rebeca era estéril, y durante 20 largos años no pudieron tener hijos. Para Isaac, este tiempo de espera debió haber sido una prueba de fe, similar a la que su padre había enfrentado años atrás. Sin embargo, Isaac no se rindió. Con una fe madura y constante, se postró ante Dios y oró con fervor, intercediendo por su esposa. La Escritura nos dice que Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y Jehová lo escuchó. Dios escuchó la oración de Isaac, y Rebeca concibió. No solo sería madre,
sino que llevaría en su vientre a 2 naciones. Desde el principio, los gemelos luchaban dentro de su vientre, un presagio de las tensiones que surgirían más tarde entre ellos. Rebeca, confundida por la agitación en su cuerpo, consultó a Dios, quien le reveló una profecía clave. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Rebeca dio a luz a gemelos, Esaú y Jacob, 2 hijos que no solo serían motivo de gran alegría, sino también de profundas divisiones. Esaú, el primogénito, nació cubierto de un vello rojizo, y Jacob, el segundo, salió agarrando el talón de su hermano, como si ya desde el vientre estuviera luchando por su lugar en la promesa divina. Isaac, según la costumbre, tenía una inclinación natural hacia Esaú, pues era su primogénito, el fuerte cazador que traía alimento a la familia. Sin embargo, Dios ya había decidido que sería Jacob, el menor, quien continuaría con el linaje de la promesa. Isaac vivió muchos años más, y aunque en sus últimos días sufrió los dolores de la vejez y la ceguera, sabía que había sido parte de un propósito mucho mayor que cualquier error humano. La promesa de Dios no dependía de la perfección de sus descendientes, sino de la fidelidad inquebrantable de Dios. Cuando finalmente murió, Isaac fue sepultado por sus 2 hijos, Jacob y Esaú, quienes se reconciliaron para honrar la memoria de su padre. La historia de Isaac nos enseña que los planes de Dios son inquebrantables. Aunque Isaac era un hombre de fe, su vida estuvo marcada por pruebas, engaños y divisiones familiares. Sin embargo, a lo largo de todo, Dios permaneció fiel a su promesa. Isaac también es un ejemplo de cómo la paciencia, la fe y la obediencia a Dios, incluso en tiempos de incertidumbre, pueden llevar al cumplimiento de las promesas divinas. Él fue el hijo de la promesa, el vínculo entre Abraham y la gran nación que Dios había prometido. A través de Isaac, aprendemos que Dios no solo provee, sino que guía cada aspecto de nuestras vidas hacia el propósito eterno que Él ha trazado desde el principio. La noche era oscura y el aire estaba cargado de misterio. En el vado de Jaboc, mientras esperaba con ansiedad el inminente encuentro con mi hermano Esaú, un hombre misterioso apareció de repente y comenzamos a luchar. La intensidad de la batalla aumentaba con cada minuto, y aunque no sabía quién era, sentía que mi vida y mi destino estaban en juego. Mientras luchábamos hasta el amanecer, me di cuenta de que este no era un combate ordinario. De repente, me hirió en la cadera, y algo sorprendente ocurrió, cambiando mi vida para siempre. Mi nombre es Jacob, y esta es mi historia. Todo comenzó cuando era niño, en la casa de mi padre Isaac y mi madre Rebeca. Fui el segundo de 2 hijos, naciendo justo después de mi hermano gemelo Esaú. Aunque nacimos el mismo día, nuestras diferencias eran claras desde el principio. Esaú, cubierto de un espeso manto de vello rojo, salió primero del vientre de nuestra madre, ganando así el derecho de primogenitura. Yo, aferrado al talón de mi hermano, llegué al mundo inmediatamente después, como si desde ese momento estuviera luchando por mi lugar en la familia. Esaú era fuerte, un cazador hábil y el favorito de mi padre. Su piel curtida por el sol y su espíritu indomable lo hacían el hijo ideal para Isaac, quien veía en él a un digno sucesor. Yo, en cambio, era más tranquilo, prefiriendo quedarme en casa y ayudar a mi madre. Mi vida transcurría en el campamento, aprendiendo las artes domésticas, el manejo del ganado y los negocios de la familia. Mi madre, Rebeca, siempre decía que yo tenía una mente aguda y un corazón sensible. Encontré consuelo en las tareas cotidianas y en la conversación con mi madre, quien veía en mí cualidades que otros pasaban por alto. Mientras Esaú se aventuraba en el campo, yo pasaba horas meditando, pensando en el significado de la vida y en las historias que mi madre me contaba sobre nuestro abuelo Abraham y la promesa de Dios. Desde joven, supe que Dios tenía un plan especial para mí. Mi madre me contó que, antes de nacer, el Señor le dijo que en su vientre había 2 naciones y que el mayor serviría al menor. Esta profecía siempre estuvo en mi mente, alimentando mis ambiciones y decisiones. Aunque respetaba a mi hermano, no podía evitar pensar que el destino me reservaba algo grande, algo que cambiaría el curso de nuestra familia. Rebeca me recordaba constantemente esa promesa, y sus palabras se grababan en mi corazón como un sello indeleble.
La vida en casa no siempre fue fácil. Esaú y yo teníamos personalidades muy diferentes, y aunque éramos hermanos, había una rivalidad latente entre nosotros. Esaú disfrutaba de la vida al aire libre y la caza, mientras que yo prefería la vida más tranquila y contemplativa. Estas diferencias no solo nos separaban a nosotros, sino que también influenciaban las dinámicas familiares. Mi padre, Isaac, prefería a Esaú por su destreza en la caza, mientras que mi madre, Rebeca, me favorecía a mí, viendo en mí el cumplimiento de la promesa de Dios. A menudo, Esaú regresaba al campamento victorioso, con presas colgando de sus hombros y una sonrisa de satisfacción en su rostro. Mi padre lo recibía con orgullo, disfrutando de las historias de sus cacerías y los manjares que preparaban juntos. Yo observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de admiración y envidia. Sabía que nunca podría competir con Esaú en fuerza o habilidades de caza, pero tenía la certeza de que mi destino no se definiría por esas cualidades. Un día, Esaú volvió del campo exhausto y hambriento. Había estado cazando sin éxito, y su rostro reflejaba el cansancio y la frustración de una jornada infructuosa. Aproveché su debilidad y le propuse un trato. Le daría un plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Era una propuesta arriesgada, pero estaba dispuesto a jugar todas mis cartas. Esaú, en su hambre y desprecio por su derecho de nacimiento, aceptó sin pensarlo 2 veces. «¿De qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir de hambre?», dijo mientras extendía la mano para tomar el cuenco de lentejas. Este intercambio de lentejas por la primogenitura fue el primer paso en mi camino hacia el destino que Dios había planeado para mí. Mientras Esaú devoraba el guiso, sentí una mezcla de triunfo y culpa. Sabía que había tomado ventaja de su debilidad, pero también sentía que estaba actuando de acuerdo con el plan divino. Esaú, por su parte, comió rápidamente, y luego se levantó y se fue, sin darse cuenta del alcance de su decisión. Aquella noche, mientras el campamento se sumía en el silencio, reflexioné sobre lo que había hecho. El derecho de primogenitura no era solo un título, implicaba la bendición de mi padre, la herencia de nuestras propiedades y, lo más importante, la promesa de Dios a Abraham e Isaac. Había dado un paso crucial, pero sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y decisiones difíciles. La vida nunca volvería a ser la misma, y aunque no podía prever todo lo que me esperaba, estaba decidido a seguir adelante, confiando en la promesa de Dios y en mi capacidad para enfrentar cualquier obstáculo. A partir de ese momento, mi vida comenzó a tomar un rumbo diferente. Cada acción y decisión que tomé estuvo influenciada por esa promesa divina y por la visión de un futuro en el que yo sería el heredero de la bendición de Dios. La rivalidad con Esaú se intensificó y las tensiones en nuestra familia crecieron. Pero a pesar de todo, continué adelante, siempre recordando las palabras de mi madre y la visión de la escalera celestial que había visto en Betel. La bendición de mi padre era algo que anhelaba profundamente. Sabía que, según la tradición, Esaú debía recibirla por ser el primogénito, pero también sabía que Dios había prometido que el mayor serviría al menor. Esta promesa divina era una luz constante en mi mente, guiando mis decisiones y fortaleciendo mi determinación. Mi madre, Rebeca, compartía esta visión y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que se cumpliera. Fue ella quien ideó el plan para que yo recibiera la bendición de mi padre. Isaac, mi padre, ya era anciano, y su vista se había deteriorado considerablemente. Sabía que el momento de dar su bendición final estaba cerca, y llamó a Esaú, su hijo favorito, para que cazara y le preparara un guiso sabroso. Mientras Esaú se adentraba en el campo, mi madre rápidamente me llamó y me explicó su plan. «Ve al rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Prepararé un guiso como a tu padre le gusta, y tú se lo llevarás para que te bendiga en lugar de a Esaú», me dijo con urgencia en su voz. Lleno de nerviosismo, pero también de una determinación férrea, obedecí. Mi madre cocinó el guiso, y luego tomó las pieles de los cabritos para cubrir mis manos y el cuello, para que pareciera tan velludo como Esaú. También me hizo poner las ropas de mi hermano, para que el olor del campo impregnara mi cuerpo. Con el guiso en las manos y el corazón latiendo rápidamente, me acerqué a mi padre. «Soy Esaú, tu primogénito.
le dije con voz temblorosa. Isaac, aunque desconfiado al principio, me pidió que me acercara. Me tocó las manos y el cuello, y al sentir la piel velluda de los cabritos, se convenció de que era Esaú. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú, murmuró para sí mismo. Sin darse cuenta del engaño, procedió a bendecirme. Que Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren, pronunció mi padre, confiriéndome una bendición que cambiaría el curso de nuestras vidas. La ira de Esaú cuando descubrió el engaño fue inmensa. Su grito de furia resonó en toda la casa, y el miedo me invadió. ¿No me has reservado ninguna bendición?, clamaba, y mi corazón se rompía al escuchar su desesperación. Isaac le dio una bendición secundaria, pero la herida de Esaú no sanaría fácilmente. Esaú juró vengarse y matar a su hermano. Temiendo por mi vida, mi madre me aconsejó huir a la casa de su hermano Labán en Harán. Partí de inmediato, dejando atrás a mi familia y todo lo que conocía. En el camino, agotado y lleno de incertidumbre, me detuve en un lugar para pasar la noche. Con una piedra como almohada, me dormí y tuve una visión en Betel. Vi una escalera que llegaba al cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En lo alto de la escalera, el Señor se me apareció y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este sueño me llenó de esperanza y fortaleza para el viaje que tenía por delante. Me levanté de aquel lugar con una renovada confianza en la promesa de Dios. Marqué el lugar como sagrado, llamándolo Betel, y prometí que si Dios me protegía en mi viaje y me traía de vuelta en paz, Él sería mi Dios. Al llegar a Harán, conocí a mi tío Labán, y me enamoré de su hija menor, Raquel. Su belleza me cautivó desde el primer momento, y su dulzura conquistó mi corazón. Sin dudarlo, ofrecí trabajar 7 años para poder casarme con ella. Los 7 años pasaron rápidamente, pues mi amor por Raquel era tan grande que el tiempo volaba cuando pensaba en ella. Finalmente, llegó el día de la boda. Pero Labán, conocido por su astucia, me engañó. Durante la ceremonia, cuando el velo cubría a la novia, no me di cuenta del cambio hasta la mañana siguiente. En lugar de Raquel, descubrí a Lea, su hermana mayor. Mi corazón se rompió de nuevo. Enfrenté a Labán, y él, con una sonrisa astuta, me explicó que en su tierra no era costumbre casar a la menor antes que a la mayor. Sin otra opción, acordé trabajar otros 7 años por Raquel, y así lo hice. Durante este tiempo, Dios me bendijo con muchos hijos a través de Lea, Raquel y sus siervas, Bila y Zilpa. Mi familia creció y prosperó, pero mi relación con Labán se volvió cada vez más tensa. Las rivalidades entre Lea y Raquel, la envidia y las intrigas, marcaron nuestras vidas cotidianas. A pesar de todo, Dios estaba conmigo, y su promesa se cumplía a medida que mi familia se multiplicaba y mis riquezas aumentaban. Labán, viendo cómo Dios me prosperaba, intentó engañarme varias veces para quedarse con lo mejor del ganado. Sin embargo, Dios me dio sabiduría, y a través de sueños y visiones, me mostró cómo asegurarme de que el rebaño más fuerte y numeroso fuera mío. Finalmente, después de 20 años de servicio, Dios me habló y me dijo que era hora de regresar a la tierra de mis padres. Reuní a mi familia y a todos nuestros bienes, y partí sin decírselo a Labán. Cuando él se enteró de nuestra partida, nos persiguió, pero Dios intervino y nos protegió. Finalmente, hicimos un pacto y nos separamos en paz. Mientras me acercaba a la tierra de Canaán, el miedo a encontrarme con Esaú crecía en mi corazón. Envié mensajeros con regalos a mi hermano, esperando apaciguar su ira. La noche antes de nuestro encuentro, luché con un hombre misterioso hasta el amanecer. Al darse cuenta de que no podía vencerme,
Me tocó la cadera y me dislocó la articulación. «Déjame ir, porque raya el alba», dijo. Pero yo respondí: «No te dejaré ir si no me bendices». Fue entonces cuando supe que había luchado con Dios mismo. Me bendijo y cambió mi nombre de Jacob a Israel, diciendo: «Has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Este encuentro me transformó profundamente. Cojeando por la herida en mi cadera, me preparé para enfrentar a Esaú. Para mi sorpresa, Esaú me recibió con abrazos y lágrimas, perdonando el pasado y ofreciendo reconciliación. Fue un momento de sanación y renovación para nuestra familia. Establecimos nuestras vidas en la tierra de Canaán, y Dios continuó bendiciéndonos. A pesar de los desafíos y pruebas, su mano siempre estuvo sobre mí y mi familia. Recordé siempre las promesas que Dios me hizo en Betel, y cómo, a pesar de mis errores y engaños, Él permaneció fiel. Después de 20 años de servicio, Dios me habló y me dijo que era hora de regresar a la tierra de mis padres. Fue una revelación que llenó mi corazón de esperanza y temor a la vez. La vida en Harán había sido dura, marcada por engaños y luchas, pero también por bendiciones y crecimiento. Había acumulado riquezas y mi familia había crecido considerablemente. Reuní a mi familia y a todos nuestros bienes y partí sin decírselo a Labán. Sabía que Labán no dejaría irnos fácilmente. Había visto cómo mis bendiciones también le habían beneficiado y sospechaba que intentaría detenernos, o al menos reclamarnos parte de nuestras pertenencias. Así que nos marchamos en silencio, en la oscuridad de la noche, esperando ganar ventaja antes de que él pudiera darse cuenta de nuestra partida. Durante 3 días viajamos sin descanso, poniendo la mayor distancia posible entre nosotros y Harán. Cuando Labán se enteró de nuestra partida, su furia fue inmediata. Reunió a sus hombres y nos persiguió durante 7 días, hasta alcanzarnos en los montes de Galaad. Su llegada fue intimidante. Se presentó con una gran comitiva, su rostro torcido por la ira y la traición que sentía. Pero Dios intervino. La noche anterior, Dios le habló a Labán en un sueño, y le advirtió que no me dijera nada ni bueno ni malo. Cuando Labán finalmente me alcanzó, su actitud fue menos agresiva de lo que esperaba, aunque aún estaba evidentemente molesto. «¿Qué has hecho, Jacob?», me preguntó. «Me has engañado llevándote a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste? Si me lo hubieras dicho, te habría despedido con festejos, con cantos y música de tamboril y arpa, y ni siquiera me dejaste besar a mis nietos y a mis hijas. Has actuado neciamente». Su reproche me hirió, pero sabía que tenía que defender mi decisión. «Tenía miedo», le respondí. «Pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza». Luego, buscando una solución pacífica, continué. «En cuanto a tus dioses, con quien los encuentres, no vivirá. Revisa delante de nuestros hermanos lo que yo tengo, y llévatelo». No sabía que Raquel había tomado los ídolos de su padre. Labán buscó en todas nuestras tiendas, comenzando por las de Lea y las de las siervas, y finalmente llegó a la tienda de Raquel. Raquel, astuta, había escondido los ídolos en la albarda del camello y se había sentado sobre ellos. «No te enojes, mi señor, por no poder levantarme ante ti, porque estoy con el periodo de las mujeres», dijo. Labán, desconcertado, no encontró nada. Después de esto, hablé con más firmeza. «Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado de día y de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tus ovejas, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me habrías enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche». Las palabras resonaron en el aire, y una sensación de verdad ineludible se estableció entre nosotros. Finalmente, Labán propuso un pacto de paz. Levantamos un montón de piedras como testimonio, y Labán llamó al lugar Jegar Sahaduta, mientras que yo lo llamé Galed. «Que el Señor vigile entre tú y yo, cuando estemos ausentes el uno del otro», dijo Labán. Así, después de compartir una comida ritual, nos separamos en paz, y Labán regresó a su hogar. Mientras me acercaba a la tierra de Canaán,
El miedo a encontrarme con Esaú crecía en mi corazón. La herida de nuestro pasado no había sanado, y me preguntaba si aún guardaba rencor por la bendición robada. Sabía que necesitaba prepararme para cualquier resultado. Envié mensajeros con regalos a mi hermano, esperando apaciguar su ira. Los mensajeros regresaron con noticias inquietantes. Esaú venía a nuestro encuentro con 400 hombres. El pánico se apoderó de mí. Dividí a mi familia y a mis bienes en 2 campamentos, pensando que si Esaú atacaba uno, el otro podría escapar. Aquella noche, solo y angustiado, me arrodillé y oré. Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, tú que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso, y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. La noche antes de nuestro encuentro, luché con un hombre misterioso hasta el amanecer. Al principio, no entendía quién era este hombre ni por qué luchábamos. La lucha fue intensa, y aunque estaba exhausto, no podía dejar de pelear. Al darse cuenta de que no podía vencerme, me tocó la cadera y me dislocó la articulación. Un dolor agudo me recorrió el cuerpo, pero no me rendí. Déjame ir, porque raya el alba, dijo. Pero yo respondí, no te dejaré ir si no me bendices. Fue entonces cuando supe que había luchado con Dios mismo. Me bendijo y cambió mi nombre de Jacob a Israel, diciendo, has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Este encuentro me transformó profundamente. Cojeando por la herida en mi cadera, me preparé para enfrentar a Esaú. Para mi sorpresa, Esaú me recibió con abrazos y lágrimas, perdonando el pasado y ofreciendo reconciliación. Fue un momento de sanación y renovación para nuestra familia. Nos abrazamos, y sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. Establecimos nuestras vidas en la tierra de Canaán, y Dios continuó bendiciéndonos. Construí un altar en Betel, recordando la promesa que Dios me había hecho cuando huía de mi hermano. A pesar de los desafíos y pruebas, su mano siempre estuvo sobre mí y mi familia. Recordé siempre las promesas que Dios me hizo en Betel, y cómo, a pesar de mis errores y engaños, Él permaneció fiel. La vida en Canaán tuvo sus propias pruebas y tribulaciones. Mis hijos crecieron, y como es natural en las familias grandes, surgieron conflictos. Mi hijo José, el mayor de Raquel, se convirtió en mi favorito, lo que provocó envidia y resentimiento entre sus hermanos. Este favoritismo llevó a una serie de eventos dolorosos, incluyendo la venta de José como esclavo a Egipto, un engaño que me hizo creer que había sido devorado por una bestia salvaje. A pesar de estos momentos oscuros, Dios seguía trabajando en nuestras vidas. Años más tarde, durante una gran hambruna, descubrí que José estaba vivo y se había convertido en un hombre poderoso en Egipto. Fue un reencuentro lleno de lágrimas y alegría, y vi una vez más cómo Dios cumple sus promesas de formas que nunca podríamos prever. Mi familia se mudó a Egipto bajo la protección de José, y viví mis últimos años rodeado de mis hijos y nietos, agradecido por la fidelidad y la misericordia de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras. Si esta narración ha tocado sus corazones y les ha inspirado, les invito a dejar su me gusta en este video. Su apoyo es invaluable y nos ayuda a continuar trayendo más contenido inspirador y educativo. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en saber cuándo se publica el próximo episodio. Compartimos muchas más historias sagradas, llenas de enseñanzas y esperanza, que esperamos sean de gran bendición para ustedes y sus familias. Que Dios los bendiga abundantemente y que su fe se fortalezca día a día. Recuerden que, así como Dios guió a Jacob en sus viajes y transformaciones, Él también los guiará, si ustedes se lo permiten, en cada paso de su vida. Hasta la próxima. Bendiciones.